Hola amigos, este riquísimo pastel tiene whisky de chocolate y relleno de ganache de chocolate y café. Una riquísima combinación para celebrar San Valentín. Quédate hasta el final de este video. Vamos a hacer una masa esponjosa que absorberá la crema de whisky, por lo cual debemos mantener esta masa siempre con aire. Tamizamos la harina, el cacao, el polvo de hornear y mezclamos todos los secos. Batimos las yemas. Aparte, batimos las claras con el azúcar. Una vez que llegue al punto de nieve, batimos un poco más, hasta lograr una buena consistencia de las claras. Verificamos la consistencia de las claras, bien sostenidas. Cuando las mismas no se separen del globo, añadimos las yemas de los huevos despacio en forma de hilo. Para evitar que la masa pierda aire, añadimos los secos poco a poco, con movimientos en forma de 8. ¿Se distingue el 8? Por supuesto que sí. Se forma con la paleta en la masa. Se sigue mezclando los secos de manera envolvente y lento. Colocamos la mantequilla derretida y no muy caliente, igual de manera envolvente y lento. Una vez hemos logrado mezclar todos los ingredientes sin bajar el aire de la masa, esparcimos la masa en el molde. Igualamos con la espátula el nivel de la masa. Llevamos al horno a 200 grados Celsius de 17 a 20 minutos. Si seguimos estas indicaciones al pie de la letra, vamos a obtener un buenísimo ganache. Mezclar la crema de leche con el chocolate y llevamos al microondas. Luego añadimos a la mezcla la mantequilla y mezclamos. Por último, añadimos el expreso y mezclamos.
Mezclamos la crema de leche con el chocolate. Llevamos al microondas por 3 minutos más o menos, hasta que la crema alcance los 65 o 70 grados Celsius. Entonces mezclamos muy bien. Luego añadimos la mantequilla y mezclamos también muy bien. Por último, agregamos el expreso, mezclando todo y vemos que adquiere su consistencia y brillo. Lo colocamos en un bol y lo llevamos a refrigerar de 3 a 4 horas. Cuando el ganache se haya endurado, lo batimos con el escudo y vemos que de a poco adquiere más brillo y consistencia. Luego colocamos el mismo en una manga pastelera con boquilla. Si gustan, pueden preparar una decoración para San Valentín. Yo voy a hacer una decoración. Uso un dibujo, una hoja de acetato, un poco de chocolate al 65% templado en una manga con boquilla. Una vez seca la decoración, voy a pintarla con pintura de oro y pincel. Aquí tenemos nuestro bizcocho esponjoso de chocolate. Lo vamos a recortar. Como yo no tengo un cortador, encontré este vaso grande que me va a servir de medida para los recortes. Pero ustedes pueden conseguir otra medida o cortador a su conveniencia. Yo utilizo la medida y un cuchillo para cortarlo. Y ¡wow! Vamos a colocar el baño húmedo de nuestra crema de chocolate, que en este caso es Chocolate Whiskey Cream de Mistelita Chocolatería, para lo cual acomodamos los recortes del lado más poroso hacia arriba. Y con una escoba de gel vamos colocando esta riquísima crema de whisky de manera que poco a poco se absorbe. Yo voy a poner 3 capas de este baño húmedo, pues queremos que nuestro bizcocho sepa a crema de whisky. Claro está que tú puedes colocar la crema de whisky y chocolate que encuentres en tu mercado. Ubicamos el primer recorte ya húmedo en la base para el pastel y vamos a ir disponiendo el ganache de a poco a manera de rosas.
Con mucho cuidado vamos ubicando los siguientes pisos de los recortes, pues como están húmedos son propensos a deshacerse antes de concluir. Está quedando muy lindo, ¿no les parece? Sin embargo, vamos a arreglarlo un poquito más. Vamos a usar la misma pintura de la decoración anterior con pincel grueso de pelo duro. Y con el dedo vamos a salpicar sobre la decoración de ganache. Nunca sobra un toque especial, una rosa de chocolate. Esperamos que este material sea de tu agrado. Por favor, suscríbete a nuestro canal para recibir nuestras publicaciones y que no te pierdas nuestro contenido chocolatero.